Para aquellos que no comprenden de repente, la recta numérica simplemente es la representación geométrica de las cantidades que pueden existir, los conjuntos numéricos que pueden existir. En este caso nosotros trabajaremos con el conjunto de los números reales, que es un conjunto muy amplio, no es el más amplio de todos obviamente, porque sabemos que el complejo es mucho más amplio, pero en el conjunto de los números reales podemos representar a todos los números. Pero para poder entender la comparación entre ellos, entonces para eso se necesita la recta numérica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con él? Claro, entonces la recta numérica vendría a ser eso. Digamos, profe, entonces representemos lo que es la recta numérica. Muy bien. Entonces, profe, la recta numérica, tal y como lo estás observando, va a dividir a los números en dos partes muy importantes. Pero eso tomando en cuenta de que la parte media es el 0. Entonces, del 0 para adelante van a ser, para la derecha, van a ser los números positivos. Ah, ya, profesor. Entonces, de aquí para allá, nosotros diremos que hablaremos de los números, ¿cómo? ¿Qué números? Números positivos, profesor. En cambio, del 0 hacia la izquierda, hablaremos de los números llamados números negativos. Para allá. ¿Está bien? Acá, ¿quiénes están, profe? Ahí, acá están los números negativos. Claro. Entonces, los números positivos se simbolizan con un símbolo más o así nada más. No hay ningún problema, porque eso es una convención de los números positivos. O sea, profe, acá ¿quién puede estar? Puede estar, imagínate, un tercio, puede estar 1, puede estar raíz cuadrada de 2, puede estar, imagínate, 5 medios, puede estar 3, por ejemplo, puede estar pi, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O sea, varios números pueden estar. Pero el detalle que es ese, ¿no? El detalle es que tú vas a continuar así, de esa manera. Y acá, profe, ¿quiénes estarían? Estarían los números negativos, por ejemplo, menos un medio. Siempre se van a simbolizar con el signo menos, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿quiénes estaría, por ejemplo? Menos 1, por ejemplo. Acá estaría menos 2, por ejemplo. Acá puede ser menos raíz de 5, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera de que en los extremos esto tiende a ser muy extenso, ¿no? Se dice infinito. Entonces, por eso que acá lo vamos a representar como el más infinito. Donde obviamente esto acá es ideal, no es una cantidad exacta en sí, sino es algo ideal, ¿no? Por eso decimos el más infinito. Profe, ¿quién está en el extremo izquierdo? Al final, el menos infinito. Entonces nosotros vamos a trabajar así. Vamos a trabajar obviamente con números que van desde el 0 a la izquierda, todos los números negativos y que sean hasta el menos infinito, y hacia la derecha todos los positivos, o sea, hacia el más infinito, por supuesto. Y de ahí luego lo que vamos a hacer es comparar, por ejemplo, cantidades. Imagínate, ¿quién es mayor? ¿1 o menos 1? Bueno, diremos que el que está más a la derecha es mayor, pues, ¿no? Lógicamente, eso ya es lo que ya se sabe. O raíz de 2 es mayor que menos un medio porque está más a la derecha, pues, ¿no? En la recta numérica se cumple eso, siempre. Ya, profesor, entonces eso va a ser. Pero si tú, por ejemplo, quieres comparar varios números, entonces para ello tienes que tomar dos puntos referenciales. Y a eso se le va a conocer como el intervalo. ¿Ya? Entonces, hablemos del intervalo. Ya, profe. ¿Qué cosa es el intervalo? Simplemente viene a ser la idea comparativa entre dos cantidades, ¿no? O sea, la recta numérica en la cual se va a tomar dos puntos referenciales. Esos dos puntos referenciales, como te digo, van a estar recalcados acá en la recta numérica. Ahora, esos puntos o esas cantidades pueden ser reales, o sea, como las que tú estás observando, pueden existir, o pueden ser ideales, o sea, como el menos infinito o el más infinito.
A esto de acá se le llaman ideales, ¿no? Y a los números exactos se llaman reales o, bueno, números definidos, como quieras decirlo. Y el otro, profe, ¿qué cosas son? Indefinidos, ¿no? Los extremos. Entonces así es. O sea, acá estaría el menos infinito y acá estaría el más infinito. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar dos puntos referenciales, el punto A y el punto B. Entonces diremos, profesor, entre el punto A y el punto B existen varios números, ¿sí o no, profesor? Por supuesto. Entonces, esos números que tú estás viendo que van a existir entre los números A y B son pertenecientes al intervalo. Entonces diremos, acá se encuentra, este es el intervalo I. Por lo tanto, diremos que A y B pertenecen al intervalo I. ¿Ya? Pero no necesariamente van a ser pertenecientes, porque a veces puede ser un intervalo abierto como un intervalo cerrado. Entonces, ahí estaría el detalle. Pero bueno, si yo tengo, por ejemplo, cualquier número, imagínate un número C, ese número C, si está entre A y B, entonces ya pertenece al intervalo I. Por ejemplo, entonces digo, si C es mayor que A, pero menor que B, entonces C pertenece al intervalo. ¿Te das cuenta? Al intervalo que tú estás viendo ahí, por supuesto. Obviamente va a ser un elemento vectorial porque es mayor que este y menor que este. Eso es lo que se puede determinar en los intervalos. Bueno, también podemos hablar acerca de las clases de intervalos que existen, ¿no? Queremos entonces, profesor, clases de intervalos. Entre las clases de los intervalos tenemos dos tipos de clases. Primero los intervalos acotados. Se dice que es un intervalo acotado cuando uno de sus extremos no es ilimitado, o sea, cada uno de los extremos se va a encontrar en forma definida. Por eso se va a llamar un intervalo acotado, ¿no? Imagínate, yo tengo acá mi recta numérica y cojo dos puntos, el punto A y el punto B. Entonces, este sería un intervalo acotado porque obviamente los extremos son existentes y no son ideales. Por eso va a ser para mí un intervalo acotado, por supuesto. En cambio, el otro tipo de intervalo sería el intervalo no acotado. Entonces, intervalos no acotados. Profe, ¿en qué consisten los intervalos no acotados? Bueno, simplemente son aquellos intervalos en los cuales al menos uno de los elementos, al menos uno de ellos es ideal, ¿no? Imagínate, yo cojo acá el punto A, entonces de aquí para acá, todo esto de acá sería el intervalo. O sea, se extiende hasta el más infinito. ¿Te das cuenta? Entonces este de acá es un intervalo no acotado, pues, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque obviamente no tiene un extremo definido, por eso le vamos a llamar intervalo no acotado. ¿Te das cuenta? Entonces ya estás viendo cuál es la diferencia entre los intervalos acotados y no acotados. Ahorita vamos a ver una definición más clara acerca de estos intervalos acotados y no acotados, obviamente previamente acá, ¿no? Para que puedas comprenderlo mucho mejor, inclusive con su significado entre conjuntos y todo eso. Muy bien, hablemos ahora de los tipos de intervalos acotados, porque ya habíamos definido nosotros a los intervalos en acotados y no acotados, ¿no? Pero dentro de los intervalos acotados obviamente también existe una subclasificación, y eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos entonces los intervalos acotados. En primer lugar hablaremos de el intervalo abierto. ¿Qué cosa es el intervalo abierto? Bueno,
como ya sabemos, al ser un intervalo acotado tiene que estar limitado por dos números, ¿no? Al cual le vamos a llamar A y B, donde obviamente A es menor que B, porque B está más a la derecha. Bueno, este intervalo abierto se va a simbolizar con dos bolitas sin sombrear, tal y como lo puedes observar así, ¿no? O sea, las bolitas, como te vuelvo a recalcar, están sin sombrear. Bueno, por acá, por ese extremo de aquí, nosotros vamos a poner el signo menos infinito y por acá más infinito. Que obviamente solamente es para ubicarnos nada más, ¿no? Porque estos no intervienen en el intervalo, por supuesto. Diremos el intervalo abierto AB se va a simbolizar de esta manera. ¿Cómo, profesor? Así, así. Así se simboliza el intervalo abierto. Pero también puede existir un significado. ¿Cuál es el significado? Mira, suponte que acá yo ubico un número X cualquiera. Entonces yo voy a decir que el intervalo abierto que estás viendo equivale a decir el conjunto de los números X que pertenecen a los reales, tal que X sea mayor que A, pero menor que B. Entonces, así estaría definido ese intervalo abierto, tal y como lo puedes observar. O sea, cualquier elemento X que está entre A y B va a pertenecer a los reales y va a formar un conjunto que es perteneciente a ese intervalo, por supuesto. Claro. Tenemos ahora el segundo tipo de intervalo, al cual se le va a llamar intervalo cerrado. En este caso sí se toman en cuenta los extremos del intervalo. O sea, si yo por ejemplo tengo acá dos puntos delimitados que son A y B, entonces los extremos se van a simbolizar con bolitas pero sombreadas. A diferencia que el abierto no se simbolizaba, o sea, no se pintaban las bolitas, ¿no? Acá sí pintamos las bolitas. Ah, ya, profesor. Bueno, para ubicarlo más o menos, por acá están el infinito negativo y por acá el infinito positivo. Bueno, diremos, profesor, ese intervalo abierto, bueno, en este caso cerrado, se va a simbolizar así de esta manera. ¿Cómo, profesor? Así de esta forma. Claro. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, este símbolo es de cerrado, en cambio el símbolo anterior es de abierto, por si acaso. Muy bien. Profe, ¿y a qué va a ser igual esto? Bueno, esto es igual, también podemos definirlo en función de conjunto. Tomando acá un punto cualquiera que lo voy a llamar X, ¿no? Entonces decimos, el intervalo cerrado de A hasta B es equivalente a ese, que es el conjunto de todos los números X que pertenece a los reales, tal que X, ojo, sea mayor o igual que A, pero menor o igual que B. En este caso, a diferencia del anterior, X sí puede ser igual a A o puede ser igual a B. Es por eso que estos dos extremos se consideran en el conjunto. ¿Te das cuenta? En cambio, en el intervalo abierto no se consideraban en el conjunto. Ese es un pequeño detalle que también tenemos que tomar en cuenta, que es muy importante. Y ahora acá tenemos los intervalos semiabiertos. Entonces decimos intervalos semiabiertos. ¿En qué consta un intervalo semiabierto? Bueno, como su mismo nombre lo dice, está abierto en una parte nada más. Claro, entonces imagínense que acá yo delimito a este intervalo por dos números, A y B. Entonces solamente estaría abierto por esta parte. Esta parte es la única que no va a pertenecer. Y la otra, profe, la otra sería sombreado. ¿Está bien? O sea, es como una combinación de ambos, pues, ¿no? Una parte abierta y la otra sombreada. Claro, o puede ser otro caso, ¿no? A y B,
en el cual la parte derecha esté abierta y la parte izquierda esté cerrada. Entonces, cualquiera de los dos casos es un intervalo semiabierto, pues, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo se simbolizaría eso, profesor? Ya, mira, perfecto. Veamos acá lo siguiente. Tenemos acá el intervalo que va desde A hasta B. En A es abierto, entonces lo abrimos así. Y en B es cerrado, entonces lo cerramos así. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la representación del intervalo semiabierto. No, ¿y a qué es igual eso? Eso también se puede representar, por supuesto. Esto se puede representar como el conjunto de todos los números. Voy a ponerle por acá un número X. Todos los números X que pertenezcan a los reales, tal que el X sea mayor que A, pero menor o igual que B. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que como es abierto, en A tiene que ser necesariamente mayor porque no toma el valor de A. En cambio, como es cerrado en B, entonces ahí sí lo puede tomar, por eso le ponemos menor o igual. Esa es la representación, ¿no?, que estamos viendo ahí. Bueno, profe, y en este caso, ¿cómo sería? También algo similar. Sería el intervalo desde A a B, o sea, desde A hasta B. Pero el detalle es que en A es cerrado, o sea, le ponemos así, cerradito. En cambio, en B es abierto, entonces en B se coloca así. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la representación. Profe, ¿y también se puede representar en forma de conjunto? Por supuesto. Toma acá, por ejemplo, un número X y vas a decir que ese intervalo es equivalente, cerrado en A, obviamente así se simboliza, y abierto en B, así se simboliza. Es equivalente al conjunto de todos los números X que pertenezcan a los reales, tal que el mismísimo X es mayor o igual que A, pero menor que B. ¿Te das cuenta? Así es. Claro, o sea, quiere decir que X va a ser mayor o igual que A. ¿Por qué? Porque A sí toma, ya que es cerrado, toma obviamente el valor de X. Pero B no puede tomar ese valor porque B es abierto. O sea, este elemento no existe en el intervalo. Esa es la diferencia que hay. ¿Te das cuenta? Entonces, así es como podemos nosotros definir los intervalos semiabiertos. Una pequeña observación que te quiero hacer, ¿ya? Pero esta observación escapa de lo que estamos definiendo en general. El intervalo abierto, desde A hasta B, imagínate, o sea, cuando estamos en este caso, también se puede simbolizar así. O sea, también podemos decir que se puede simbolizar el intervalo abierto desde A hasta B, pero descrito de esta manera. ¿Te das cuenta? O sea, si quieres lo simbolizas así, o si quieres lo simbolizas así. Eso significa abierto. Tú dirás, profe, ¿qué es no cerrado? No, cerrado es así. ¿Te das cuenta? Entonces el abierto también puede ser así, así. Ah, ya. Entonces así podemos dar, ¿no? Una pequeña observación que te quería hacer, por supuesto. Muy bien. Ahora vemos la clasificación de los intervalos no acotados, ¿no? Veamos entonces acá a los intervalos no acotados. En este caso, nosotros hablaremos de aquellos intervalos en los cuales un extremo al menos es ideal, ¿no? Por eso se lo va a llamar intervalos acotados. Solamente va a tener un extremo fijo y el otro obviamente va a ser infinito, ¿no? Recuerda que en los intervalos, o sea, en la recta numérica, el de la izquierda es el menos infinito y el de la derecha es el más infinito. Entonces, en este caso está hacia allá. Diremos entonces, si yo tomo un punto A, de referencia al punto A, entonces puedo yo optar por esta parte que le voy a llamar abierta, por un extremo obviamente, y por el otro extremo también, porque nunca el número va a llegar a ser infinito, pues no, entonces como es ideal, obviamente esta parte también será abierta. Este intervalo se puede simbolizar de la siguiente manera. Diremos entonces, profesor, el intervalo va desde A hasta el más infinito. ¿Te das cuenta? Abierto en A y abierto aquí en el infinito. Pero esto también
se puede decir que es igual a un intervalo, tomando en cuenta cada un número x cualquiera, digamos, el conjunto de elementos x que pertenece a los reales, tal que x sea mayor que a. ¿Está bien? Entonces, así lo vamos a simbolizar esto. Profesor, x va a ser mayor que a. Muy bien. Nada más que eso. Bueno, entonces, obviamente el significado de este intervalo que va desde a hasta el más infinito se simboliza así de esta manera. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Ahora, ese intervalo también puede ser representado así de la misma manera. O sea, decimos desde menos infinito hasta el más infinito, pero tomando en cuenta ahora un punto A, pero cerrado, o sea, quiere decir que se tome en cuenta. Por eso lo simbolizamos como un círculo sombreadito. ¿Te das cuenta? Claro, entonces acá el intervalo sería desde A hasta el más infinito, pero con la diferencia de que A, que va hasta el más infinito, que en A es cerrado. ¿Te das cuenta? Y bueno, hasta el más infinito abierto. ¿Y cómo sería esto, profesor? Bueno, esto sería igual al conjunto de todos los elementos x. Bueno, x obviamente está dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces decimos al conjunto de todos los elementos x que pertenecen a los reales, tal que x en este caso será mayor o igual que a. ¿Sí? Así sería entonces. ¿Te das cuenta? Entonces, esta sería la representación de este intervalo acotado que estás viendo. Bueno, no acotado, mejor dicho, ¿no? Sería así de esa manera. Ahora veamos el que es no acotado, pero obviamente por los extremos izquierdos. Imagínate, ¿no? Tengo acá yo, coloco el menos infinito y acá el más infinito. Claro, pongo acá un punto A en el cual no lo estoy tomando en cuenta. Le voy a poner un circulito así sin sombrear. Obviamente se sobreentiende eso, ¿no? Entonces, ahora el intervalo va desde el menos infinito hasta A. Desde el menos infinito hasta A. Pero en este caso sería abierto. Así es. Desde menos infinito hasta A, porque va desde aquí para allá. ¿Ya? Así entonces estamos simbolizando estos intervalos. Y obviamente nosotros en nuestros problemas vamos a trabajar con esto, pues, obvio. Ya, profe. Eso quiere decir que también se puede simbolizar como todos los números ubicados obviamente aquí. Le voy a poner un número X. Todos los números X que pertenezcan a los reales, tal que en este caso X sería menor que A. Tal que X ahora en este caso es menor que A. Muy bien, así es. Claro, ¿por qué? Porque ya el X está en el extremo izquierdo, entonces cualquier valor X va a ser menor que A. No lo va a tomar A por si acaso, no lo toma A, va a ser menor simplemente. Veamos por acá, esta es también la misma representación, pero ahora lo vamos a ver de una manera distinta, tomando en cuenta un punto A, pero en este caso el punto A es cerrado, o sea, quiere decir que se tome en cuenta dentro del intervalo. Entonces la representación sería así de esta manera. Va desde el menos infinito hasta quién, profesor, hasta A. Pero en este caso A lo voy a simbolizar como cerrado. ¿Te das cuenta? Así de esa manera. ¿Y eso a qué va a ser igual, profesor? Ah, ya. Esto va a ser igual al conjunto de todos los elementos X que pertenecen a los reales. Claro, tal que X, que es el que existe acá obviamente, este X va a ser menor o igual que A. ¿Por qué? Porque es cerrado. X es menor o igual que A. Así es. Muy bien. Y el último intervalo no acotado, bueno, es el más general de todos,
es el que representa obviamente toda la recta numérica que va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Ya? Bueno, no lo iba a hacer, pero ya me estaban diciendo, profesor, hágalo, explique esta parte. Bueno, entonces por eso lo voy a hacer. ¿Ya? Porque no es muy común este acá. O sea, obviamente va desde el menos infinito hasta el más infinito la representación. Sería así de esta manera, entonces, esta representación. Profe, ¿ya qué es equivalente esto acá? Esto es equivalente al conjunto de los números reales. Porque va desde el menos infinito hasta el más infinito. Cualquier elemento X que pertenezca acá, simplemente estará en el conjunto de los números reales. No hay acotación en ninguna de las dos partes, por si acaso. Por eso que estamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces, esto es en cuanto a lo que es el significado de los intervalos no acotados, por si acaso. Pero que hayan comprendido, cualquier cosa ya saben, vuelvan a ver el video para que puedan comprender mejor. Claro que sí. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, represente los siguientes intervalos. Acá tenemos unos intervalos a los cuales vamos a representar, obviamente, de acuerdo, ya no en base a este conjunto, sino la señalización que te había mostrado, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que darnos cuenta de que los elementos siempre van a estar indicados al comienzo. Luego de esta regla que tú estás viendo, vamos a llegar a dicho elemento siempre. ¿Ya? Entonces así es como nosotros vamos a trabajar para poder obviamente representar lo que nos están pidiendo. Vamos a comenzar primero con A. ¿Ya? A es el intervalo, dice, bueno, conjunto de elementos X, tal que X menos 2 es mayor que 6, pero menor que 10. ¿Ya? Entonces así sería. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que de este intervalo, o sea, bueno, de esta desigualdad que están viendo, tengo que llegar a esta expresión. Entonces, para lo cual veo que X menos 2 es mayor que 6, pero menor que 10. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar a cada uno de los elementos el valor de 2 para que se me elimine este menos 2. Entonces digo, profesor, a cada uno de ellos le sumo 2. Bueno, entonces yo tendría, a la hora que sume 2, acá voy a tener X simplemente, porque menos 2 más 2 se va. ¿Te das cuenta? Entonces así sería esto. Y luego 6 más 2 sería 8 y 10 más 2 sería 12. Entonces ahora sí, los elementos X obviamente serían desde 8 hasta 12. Por lo tanto diré yo que el intervalo A va a ser igual al intervalo que va desde 8 abierto hasta 12 también abierto. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, este sería el símbolo del intervalo del cual estamos viendo ahora. Muy bien. Así se resuelve este tipo de casos. Vamos a ver ahora el intervalo B, ¿ya? ¿Cómo sería B, profesor? A ver, B dice que es el conjunto de elementos 2x, tal que x es mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 9. Muy bien. Entonces lo que yo quiero hacer, bueno, cerramos el conjunto, ¿no? Lo que yo quiero hacer es llegar a partir de este elemento, llegar a este que es 2x, obviamente, ¿no? Entonces para ello le digo, profesor, ya x es mayor o igual que menos 2, pero menor o igual que 9. Entonces, para llegar de x a 2x, lo que tengo que hacer es multiplicar a esto por 2. Muy bien, entonces a x lo multiplico por 2. A la hora que lo multiplique por 2 ya va a ser 2x, pues, ¿no? Pero este va a ser mayor o igual y menor o igual que las cantidades. O sea, mayor o igual que menos 2 por 2, menos 4. Y menor o igual que 9 por 2, 18. Entonces ahora me doy cuenta que el conjunto de B sería de todos los elementos 2x que están entre menos 4 y 18. Ese sería el intervalo entonces. Entonces digo, profesor, acá me doy cuenta que B es el intervalo que va desde menos 4
hasta 18. Claro, obviamente cerrado en 4, ahí está porque es mayor o igual, y también cerrado en 18. Fácil. Así se simboliza eso cuando está cerrado. Claro que sí. ¿No? Entonces ya estás viendo cómo representar a partir de los conjuntos los intervalos, ¿no?, que tú requieres, obviamente. Así se va a trabajar siempre. Ahora vemos el C, en el cual me dice que es el conjunto de x más 2, tal que x menos 4 está entre 2 y 6. Vamos a ver entonces. Entonces, obviamente, el intervalo C sería el conjunto de elementos x más 2, tal que x menos 4 será mayor o igual que 2, pero menor que 6. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo ahí. En este caso, veremos nosotros que x menos 4 es mayor o igual que 2, pero menor que 6. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deshacernos de este menos 4, y para lo cual, para deshacernos, le vamos a sumar 4. Al sumarle 4, obviamente x menos 4 más 4 se vuelve x nada más. Y eso va a ser mayor o igual que, bueno, 2 más 4, bueno, 6. Y luego menor que, bueno, 6 más 4 sería 10. Bueno, el siguiente paso sería, para llegar a x más 2, vamos a sumarle 2. ¿A quién, profe? A x, pues. Entonces sería x más 2. Claro, entonces sería acá mayor o igual que, como a x le sumo 2, a todo le vas a sumar 2. 6 más 2 sería 8. Menor que, luego acá sería 10 más 2, 12. Pues. Entonces ya nos dimos cuenta que el intervalo corresponde obviamente a los valores de x más 2, que son desde 8 hasta 12. Simplemente diremos, eso es lo que representa. C es igual entonces al intervalo que va desde 8 hasta 12. Desde 8 hasta 12. Obviamente cerrado en 8 y abierto en 12. Así es. Entonces ya hemos representado lo que nos han pedido, ¿no? Obviamente. Y esto de acá, obviamente, es la representación de ese intervalo. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Ahora, profe, ¿cuál sería el siguiente? Ya. Vamos a ver entonces el D, que sería el intervalo que va, bueno, los elementos 2x menos 1 nos piden. Elementos 2x menos 1, tal que x es mayor que menos 3, pero menor o igual que 7, dice. Bueno, ahí estaría. Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicarnos acá. Simplemente vemos x es mayor que menos 3, pero menor o igual que 7. Entonces lo que yo quiero es formar el 2x menos 1, ¿no? A partir de ahí. Si a partir de este x voy a formar el 2x menos 1, porque estos son todos los elementos del intervalo D. Entonces lo que voy a hacer primero es multiplicar por 2. Por 2, digo, ¿no? Entonces a la hora de multiplicar por 2, acá va a ser 2x. Bueno, entre los intervalos, si a x lo multipliqué por 2, a este también por 2. Por 2 sería menos 3 por 2, menos 6. Y acá sería 7 por 2, 14. Ya, y luego ahora restarle 1, dice. Ya. Ahora le resto 1. Menos 1. Entonces, si le resto 1, acá va a ser 2x menos 1. Mayor y menor igual. ¿Mayor que cuánto? Menos 6 menos 1, ¿no? Porque a este ya le resté menos 1, entonces cada uno se resta 1. Sería menos 6 menos 1, menos 7. 14 menos 1, 13. Entonces ya tengo que D, sus elementos están en el intervalo desde menos 7 hasta 13. Claro que sí. Bueno, profe, entonces D tiene un intervalo que va desde menos 7 hasta 13. Menos 7 ponemos así hasta 13. Obviamente, ¿no?
Ya, abierto en 7 y cerrado en 13. Abierto en menos 7 y cerrado en 13. Tal y como lo podemos observar ahí. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Así se hace esto de acá. Exacto. Muy bien. Veamos ahora este caso en el cual tenemos L, que es el conjunto de todos los elementos 3x más 2, tal que x es menor que 4. Ahora, veamos entonces este acá. Nos piden determinar también el intervalo de ese caso. Veamos entonces, son todos los elementos 3x más 2, tal que el favorito x es menor que 4. Perfecto. Tenemos, profesor, si x es menor que 4, entonces nosotros queremos llegar a 3x más 2. Lo primero que voy a hacer es multiplicarle por 3 para tener el 3x, obviamente. Entonces, al multiplicar este por 3 tendría yo 3x. Y esto va a ser menor que 4 por 3, 12. Pero obviamente es 3x más 2, ¿no? Entonces, ahora le voy a sumar 2. Entonces, al sumarle 2 sería acá 3x más 2 menor que 12 más 2, o sea, 14. Entonces quiere decir que E vendría a ser el intervalo, obviamente que sería menor que 14. Si es menor que 14, acá no hay 1 en el extremo izquierdo, quiere decir que es infinito. O sea, va desde el menos infinito hasta 14. El que está a la izquierda siempre es menos infinito. Entonces el intervalo sería desde el menos infinito hasta 14. Claro que sí. ¿Te das cuenta? Abierto en el menos infinito y abierto en el 14. Muy bien, entonces este sería el intervalo del cual nos están pidiendo. Claro que sí. Por supuesto. Veamos ahora el caso F, en el cual nos dicen, determinar los elementos, ¿no?, del intervalo son 5x menos 1. 5x menos 1. Tal que x medios sea mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, es decir, que son los elementos extremas. Entonces comenzamos diciendo de que acá x medios es mayor o igual que 0. Entonces lo primero que voy a hacer es multiplicar por 2 para que se me vaya esa mitad. Entonces sería 0 por 2, obviamente 0. Mayor o igual que x medio por 2, se te va 2 y te queda x nada más. Pero yo quiero 5x menos 1. Ahora lo voy a multiplicar por 5. Multiplicándolo por 5 sería acá 5 por 0, 0. 5 por x, 5x. Perfecto. Y ahora le resto 1. Bueno, al restarle 1, acá sería 0 menos 1, menos 1, menor o igual a 5x menos 1. ¿No? Porque lo que he hecho es restarle 1. Y ahora sí, mira, estos elementos obviamente están acá, mira, ¿te das cuenta? Ya le hemos dado forma. Siempre se tiene que hacer eso, ¿no? Darle forma para obtener lo que está acá. Y estos son los elementos del intervalo f. O sea, son mayores que menos 1, mayores e iguales que menos 1. Ahí, entonces quiere decir que el intervalo f iría desde menos 1 hasta qué número, profesor. Bueno, no se sabe hasta qué número va a ir, porque no hay otro en el extremo derecho. Entonces sería hasta el más infinito, por supuesto. Pero según lo que vemos, en 1 es cerrado, porque es mayor o igual. Cerrado. Y en el infinito, obviamente, siempre es abierto. Claro que sí. Entonces, esta sería la forma de hallar, obviamente, el intervalo que estás viendo ahí. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Las operaciones que se pueden hacer con los intervalos. Existen muchas operaciones, ¿no?, en las cuales vamos a definir entonces cada una de ellas. ¿Ya? Entonces lo que vamos a decir ahorita es que vamos a hacer las operaciones
con intervalos. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. En primer lugar, lo que haremos nosotros sería la unión de intervalos, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera operación, unión de intervalos. ¿Cómo sería la unión de intervalos, profesor? De la siguiente manera, observa. Observa lo siguiente. Diremos, sea de repente un intervalo A, ¿no? Decimos sea un intervalo A, de esta manera, cuyos elementos son A y B, ¿no? Vamos a ponerle así, A y B, por ejemplo, ¿no? Y sea el intervalo B, cuyos elementos sean C y D. Cualquiera, ¿no? O sea, no es necesario todavía de que sea uno abierto o cerrado, ¿no? Puede ser cualquier opción. El detalle es que nosotros lo que vamos a hacer es unir ellos, ¿no? Imagínate que cuando tú unes, el intervalo A está en esta parte. O sea, va desde A hasta B. Y el intervalo B estaría, por ejemplo, así. Así, desde C hasta B. ¿Te das cuenta? Bueno, el de A era cerradito, ¿no? Y el de B, bueno, abiertito. Tal y como lo puedes ver. Entonces, A representa este intervalo que estás viendo. Este es el intervalo A. Mientras que B representa este intervalo. ¿Muy bien? Entonces, la unión de los dos intervalos, bueno, acá están los extremos, menos infinito y más infinito, eso sí, ¿no? Bueno, como te decía, ¿no? Cuando yo uno de esos dos intervalos, entonces diré, profesor, A unión B sería simplemente desde A hasta B, o sea, todo. Vas a coger todo lo que se muestre en la figura. Yo, profesor, entonces cojo desde A hasta B. Obviamente, A cerrado en nuestro ejemplo y D abierto. Ese sería entonces el intervalo. ¿Qué se puede leer de la siguiente manera? ¿Cómo se puede leer este intervalo? El intervalo A unión B se puede leer como, bueno, para ello necesito definir cualquier elemento X. Podría decir, ese conjunto de elementos X tal que este X pertenezca al intervalo A o X pertenezca al intervalo B. O sea, a cualquiera de esos dos intervalos. Entonces, así es como se puede señalar también esto de acá, lo que tú estás viendo. La unión como un colectivo lógico O. Y así es como vamos a tener nosotros para cuando hagamos problemas. Claro que sí, ¿no? Obviamente, y al final darás esta respuesta, que es lo que te van a pedir. Obvio, microbio. Bueno, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, que va desde el intervalo abierto a menos 5 hasta 2 cerrado, y luego el intervalo B, que va, bueno, que obviamente está correspondido por el conjunto de elementos 2x, tal que x es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4. Lo que tenemos que hacer acá es transformar esto acá a un intervalo para que pueda trabajarse mejor. Entonces diremos lo siguiente, sea ya A definido obviamente por el intervalo desde menos 5 hasta 2, ¿no? O sea, A ya está definido como un intervalo, ahí no hay ningún problema. El problema está en B. B está definido como un conjunto de elementos 2x, tal que x es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4, tal y como lo podemos ver ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer es transformar esto acá a lo que estás viendo ahí. Entonces digo, profesor, x es mayor o igual que menos 1, pero menor que 4. Lo que voy a hacer en primer lugar es multiplicar por 2 al x para que sea 2x.
Entonces digo, profesor, multiplicando por 2, sería acá 2x mayor o igual que menos 1 por 2, menos 2, y menor que 4 por 2, 8. ¿Te das cuenta? Entonces ya tengo yo el intervalo B, pues, ¿no? B pertenece entonces, o B es igual al intervalo que va cerrado desde menos 2 hasta 8, pero en este caso es abierto. Ya, ahora sí. Ahora con estos dos detalles lo que yo puedo hacer es graficar la unión, ¿no? Porque me están pidiendo A unión B. Entonces, profesor, voy a hacer la unión de ambos. Sería de la siguiente manera. A ver, acá está entonces. En este caso el intervalo A vendría a ser desde menos 5 hasta 2. Entonces por acá pongo más o menos menos 5 y por acá más o menos estaría 2. Entonces ese sería el intervalo de A, desde menos 5 hasta 2, por supuesto. Bueno, este es el intervalo, ¿no? Obviamente, tal y como puedo observar, en 5 es abierto, en menos 5, perdón, es abierto. Y en 2 es cerrado. Ahí está, cerradito en 2. Perfecto. Ahora, esto yo lo voy a unir con el intervalo de B que va desde menos 2 hasta 8. Entonces, el profesor B iría desde menos 2. Menos 2 más o menos estaría por acá. Y ese menos 2 sería hasta 8. O sea, hasta por acá más o menos. Entonces sería, profesor, desde menos 2 hasta 8. Este sería el intervalo B. El menos 2 es cerrado eso. Y el 8 es abierto. Bueno, y este sería el intervalo. ¿Ya? Entonces ya tenemos A, lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces digo, profesor, esto es lo que usted está viendo, este de acá es A, y B es este otro de acá. Ahora ese es B. Y la unión obviamente vendría a ser todo, pues, ¿no? Desde el límite inferior hasta el límite superior. Este de acá es A unión B. ¿Te das cuenta? Gráficamente entonces ya lo hemos determinado. ¿Y cómo es ese intervalo, profesor? Ah, ya. Ese intervalo sería desde menos 5 abierto hasta 8 abierto. Ah, sí. Desde menos 5 hasta 8 abierto. ¿Te das cuenta? Entonces, esta sería la respuesta a lo que nos están pidiendo, por si acaso. Nos pedían determinar el intervalo unión, obviamente, de A y B, y este de acá sería desde menos 5 hasta 8, abierto, abierto. Ese es un intervalo totalmente abierto, por supuesto. Así de fácil y sencillo como todas. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, cuyos elementos son X medios menos 1, tal que X es mayor que 2, pero menor o igual que 8. B, cuyos elementos son 3X menos 8, tal que X es menor que 3. Muy bien, entonces, de estos elementos que estamos viendo, que obviamente están definidos los reales, vamos a determinar entonces la unión de los intervalos A y B, tal y como podemos observar. Este intervalo entonces obviamente tiene que expresarse tal y como se dice, ¿no? Intervalo, porque ahorita está en forma de conjunto. Entonces, ¿cómo lo haríamos, profesor? Fácil, tenemos entonces acá, profesor, inmediatamente A es el conjunto cuyos elementos son X medios menos 1, tal que obviamente X es mayor que 2, pero menor o igual que 8. Bueno, así sería, ¿no? Lo que yo voy a hacer es, a partir de este X, llegar a esta expresión que me están pidiendo, obviamente, ¿no? Entonces yo digo, profesor, X es mayor que 2, pero menor o igual que 8. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2, obviamente este de acá sería X medio, bueno, porque se está dividiendo entre 2. Entonces sería mayor que 2 entre 2 sería 1. Y luego acá es menor o igual que 8 entre 2 sería 4. Ahora le restamos 1 a cada uno de ellos. Tenemos entonces, profesor,
restándole 1, sería entonces x medios menos 1 mayor que, acá sería 1 menos 1, bueno, 1 menos 1 es 0. Y esto menor o igual que 4, ¿no? Menos 1 sería 3. Ya, perfecto. Esto yo ya lo puedo plasmar acá en una gráfica, obviamente, para poder representarlo, ¿no? Para poder expresarlo. Entonces digo, profesor, acá en la gráfica que usted está observando, acá tengo los extremos y el intervalo, obviamente, A sería desde 0 hasta 3. Digo, entonces, profesor, el intervalo A va desde 0 hasta 3. Más o menos ahí se ve. Ahí está, claro que sí. Obviamente abierto en 0, o sea, en 0 es abierto. Y en 3 es cerrado. En 3 acá es cerradito. Y este sería entonces el intervalo. Este sería el intervalo A entonces. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Entonces, profesor, este es el intervalo A. Ahora me faltaría determinar el intervalo B. Claro, tomando en cuenta que obviamente B también tiene su regla, que sería esta. Entonces diríamos, profesor, para el caso de B, sería B igual al intervalo, que es 3x menos 8, tal que x es menor que 3. Muy bien, profesor. A partir de esto voy a construir esto de acá. Primero dice que x es menor que 3. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Como es 3x, le multiplico por 3. Por 3, profesor. Ya está. Entonces, sería por 3 acá 3x menor que 3 por 3, 9. Y ahora le resto 8. Digo, entonces, profesor, a este de acá le voy a restar 8. Entonces sería 3x menos 8 menor que 9 menos 8, sería 1. Ahí, entonces el intervalo B, por acá lo voy a poner, sería igual a, como es menor que 1, obviamente no hay límite izquierdo, sería desde el menos infinito hasta 1, abierto, ¿no? Ninguno sería. Perfecto, entonces ese sería B, profesor. B entonces está yendo desde el menos infinito, o sea, desde este extremo que estás viendo, ¿no? Desde el menos infinito, acá está el más infinito. O sea, desde el menos infinito, obviamente, hasta el número 1, que también es abierto ahí. O sea, hasta 1, hasta acá. Y bueno, dice que acá también es abierto. Luego lo que hacemos es unirlo. Este de acá sería, obviamente, el intervalo B, pues, ¿no? B sería este de acá, entonces. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Entonces, obviamente la unión de A y B, que es lo que me están pidiendo, sería todo el conjunto A y B. O sea, sería desde aquí, bueno, todo esto, hasta 3. Este de acá es A unión B, entonces. Profe, ¿y a qué será igual esto? Bueno, esto será igual, bueno, desde acá sería desde el menos infinito. Intervalo abierto desde el menos infinito hasta el límite derecho, que sería 3. Hasta 3 cerrado. Bueno, entonces esta sería la RPT que te estaba buscando, ¿no? Porque te pedían el intervalo del conjunto unión, obviamente, ¿no? O sea, que unan los dos intervalos. Lo hemos unido y este vendría a ser. Fácil y sencillo como todas, claro que sí. Muy bien, continuando entonces con la operación de intervalos, ahora veamos lo que es la intersección de intervalos. ¿Cómo es eso? Veamos entonces acá. Tendremos nosotros acá, obviamente, dos intervalos que se van a intersectar.
obviamente ambos definidos en el conjunto de los números reales. Más o menos vamos a expresarlo gráficamente cómo significaría eso. Vemos acá nosotros la recta numérica, obviamente que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Y vemos el conjunto A más o menos. Entonces, este intervalo A, tal y como lo estás viendo, está expresado de esta manera. Este sería el intervalo A. Mientras que por acá podemos colocar a un intervalo B. Claro que sí. Este sería el intervalo B entonces. Obviamente definido de esta manera. Entonces, este es el intervalo B, por supuesto. Entonces tenemos acá al intervalo A y también tengo acá al intervalo B. Bueno, se va a definir la intersección de los, en este caso de los intervalos, como a la parte que sea común entre ambos, o sea, esta parte que está aquí. Esta sería entonces la intersección de ambos intervalos, por si acaso, ¿ya? Entonces así estaría denotado la intersección. Bueno, el significado sería el siguiente, ¿no? La intersección, entonces, ¿qué significa? Simplemente está comprendido por todos los elementos X que pertenecen, obviamente, a los reales, tal que X pertenece a quién, profesor, al conjunto A, y ponemos el conectivo lógico y X también pertenece al intervalo B. O sea, ese X debe pertenecer a ambos intervalos a la vez. No puede pertenecer a uno solo de los dos. En el caso de la unión, en ese caso sí podría pertenecer a cualquiera de los dos, pero en el caso de la intersección no. Tiene que ser necesariamente a ambos, por si acaso. Si no, ya sabemos, ¿no? Ahora, si de repente no hubiera ningún elemento que pertenece a ambos a la vez, es porque los intervalos obviamente son disjuntos, ¿no? O sea, no tienen nada que ver, no tienen ningún elemento en común. Imagínate acá en este caso. Vamos a poner acá, ¿no? Este que sea, por ejemplo, el intervalo A. Esto lo vamos a poner como observación, por si acaso. Una pequeña observación. Entonces, obviamente, profesor, el intervalo A tendría que ser ese, ¿no? Y, profe, ¿el intervalo B cuál vendría a ser? Ah, ya. El intervalo B, por ejemplo, vendría a ser este de acá. Vamos a ponerlo así. Este sea el intervalo B, entonces. Entonces, si no hay ningún elemento en común entre ambos, tal y como lo puedes observar ahí, entonces, ¿qué es lo que se puede decir, profesor? Ah, ya. Bueno, como va de menos infinito a más infinito, la recta numérica, diremos nosotros, profesor, como no hay ningún elemento en común entre ambos, así como en este caso, no se intersectan, entonces diremos la intersección entre A y B vendría a ser nula, o sea, el vacío. ¿Te das cuenta? Así es. O sea, ¿por qué? Por el simple hecho de que no se intersectan. Pero si se intersectan, obviamente corresponde a un conjunto o a un intervalo, como vamos a ver en los ejemplos. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dados los intervalos A, bueno, tenemos acá el intervalo cuyos elementos son X tercio menos 2, tal que X es mayor o igual que 6, pero menor que 12. Y B vendría a ser, obviamente, el intervalo comprendido de elementos de 9x menos 8, tal que x es mayor que 1. Vamos a trabajar entonces con eso, ¿ya? Sería entonces, en primer lugar, A, para representarlo como un intervalo, diremos A corresponde a ser todos los elementos x tercios menos 2, tal que x es mayor o igual que 6, pero menor que 12. Muy bien, profe. ¿Cómo sería eso en este caso? Vamos a trabajar con esto primero. Decimos x es mayor o igual que 6, pero menor que 12. Ya, lo primero que voy a hacer es dividirlo entre 3, ¿no? Porque te piden x tercios. Ahí, profe. Entonces, dividido entre 3. Sería entonces acá x tercios. Y luego acá sería
mayor o igual que 6 entre 3 sería 2. ¿Está bien? Y acá menor que 12 entre 3. ¿Cuánto sería, profesor? Sería 4. Ya, ahora el siguiente paso sería restarle 2, ¿no? Menos 2 dice. Entonces acá sería x tercios menos 2 mayor o igual que 2 menos 2, 0. Menor que 4 menos 2, 2. Entonces vemos que el intervalo de A sería desde 0 hasta 2. Lo podemos graficar acá inmediatamente como para poder comprenderlo, ¿no? Claro, vamos a graficarlo entonces acá. Y diremos, profesor, acá sería desde 0 hasta 2. Claro. Obviamente así estaría expresado acá, ¿no? Ya. Cerrado en 0, o sea, acá es cerrado. Y abierto en 2, o sea que es abierto. Este sería el intervalo. Muy bien. Ahora, vemos el otro intervalo que sería B, el cual lo voy a intersectar con A, ¿no? Porque este de acá es el intervalo A, obviamente. Entonces voy a ver cuál sería el intervalo B. Digo, profesor, entonces el intervalo B es aquel que va desde, bueno, los elementos son 9x menos 8. ¿Sabe qué? X es mayor que 1. Ya, profe, ¿cómo sería en ese caso? Bueno, decimos fácil, X es mayor que 1. Entonces lo primero que tendría que hacer es multiplicar por 9. Por 9 a esta expresión. Entonces sería por 9 a 1 sería 9. Y acá por 9 a x, 9x. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Luego decimos acá menos 8. Entonces 9 menos 8 es 1. Menor que, bueno, obviamente 9x menos 8. Entonces me doy cuenta que el segundo intervalo sería así, de esta manera, ¿no? O sea, sería 9x menos 8 mayor que 1. O sea, el intervalo B, lo vamos a colocar acá, será igual desde 1 abierto a más, ¿no? O sea, hasta el más infinito. Así es. Ah, sí. Entonces ya podemos graficarlo por acá, ¿no? Sería desde 1, más o menos ahí estaría 1. Desde 1 hasta, obviamente, el más infinito. Acá está el más infinito. Por aquí estaría el menos infinito. Bueno, esto comprende ser B entonces. Este es B. Porque tú estás bien. Eso es B. ¿Está bien? Ya, pero aquí lo que te está pidiendo es la intersección de ambos. Obviamente la intersección de ambos, en uno es abierto, por si acaso, acá le pongo abierto. La intersección de ambos es lo común que hay en ambos. O sea, sería esta parte de acá. Esa es la intersección. ¿Te das cuenta? Lo común que hay entre ambos. O sea, esto de acá. Este sería el intervalo A intersección B. Y eso corresponde a ser quién, profesor. A el intervalo desde 1 hasta 2, pero abierto. Desde 1 abierto hasta 2, que también es abierto, lógicamente, ¿no? Entonces, eso sería, desde 1 abierto hasta 2 abierto. Esa sería la RPTA de mi problema. Fácil y sencillo como todo. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, cuyos elementos son 1 menos 2x, tal que x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 4. Y B, obviamente, también es un intervalo cuyos elementos son x menos 2, tal que x es mayor o igual que menos 10, pero menor que 8. Te pide determinar la intersección de los intervalos. Para ello, los intervalos yo tengo que denominarlos ya de manera, obviamente, representativa en función de cada uno de ellos. Luego lo graficamos y recuerdan que la intersección es lo común que hay entre ambos. Si no hay nada en común, entonces obviamente la intersección es el vacío, ¿no? Como ya se te explicaba anteriormente. Digamos entonces, profesor, acá en primer lugar tenemos A que son los elementos que obviamente son 1
menos 2x, ¿ya? Tal que x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 4. ¿No? Eso sería. Ya, entonces vamos a darle forma a eso, ¿verdad? Primero digo, tengo acá x mayor o igual que 1, pero menor o igual que 4. Lo primero que voy a hacer es multiplicarle por, en este caso, menos 2, ¿no? Primero lo multiplico por menos 2. A la hora de multiplicarle por un número negativo, lo que va a pasar es que el intervalo se va a invertir. O sea, el que está aquí va a ir para acá y el que está aquí va a ir para allá. O si no, estos dos símbolos cambian, ¿no? Como tú quieras decirlo. Entonces sería menos 2x, obviamente, mayor o igual que este que como te dije cambia acá. Sería 4 por menos 2, menos 8. Entonces acá estaría el menos 8. Y luego acá 1 por menos 2 es menos 2. Aquí estaría menos 2. O sea, cambian, ¿no? Los lugares debido al signo negativo. Y eso siempre va a cumplir cada vez que hay un signo negativo, obviamente. Ya, y ahora sumarle 1, ¿no? Entonces digo más 1. Al sumarle 1 acá sería 1 menos 2x mayor o igual que menos 8 más 1 es menos 7. Y luego digo menos 2 más 1, menos 1. Bueno, entonces ya tengo el intervalo de A. Por si acaso ya está, salió calientito. Sería ¿quién, profesor? A ver. Bueno, acá está entonces la recta numérica. Y sería desde menos 7 hasta menos 1. Pongo acá menos 7 y por acá menos 1. Obvio micrófono, ¿no? Entonces digo, profesor, aquí estaría lo que me están pidiendo, ¿no? Puedo decir. Entonces, este vendría a ser el intervalo A. Ahí está. Esto es A. Ahora me faltaría el intervalo B. Pero obviamente A es cerrado en ambos, ¿no? Mira, porque es mayor o igual y mayor o igual. Entonces cerradito para ambos. Eso sí, no hay que olvidarse, por favor. Ya, ahora el caso de B sería esta regla de correspondencia. Entonces sería B, profesor, es de todos los elementos x menos 2 sobre 3, tal que x es mayor o igual que menos 10, pero menor que 8. Perfecto. Tenemos entonces, primero lo que vamos a hacer es armar x mayor o igual que menos 10, pero menor que 8. Lo primero que voy a hacer a x es restarle 2. Entonces lo primero que hacemos es restarle 2, menos 2. Al restarle 2, acá voy a tener x menos 2, mayor o igual que menos 10 menos 2, menos 12. ¿Está bien? Y 8 menos 2 es 6. Ahora el siguiente paso sería dividir toda esa expresión entre 3. Entonces, profesor, siguiente expresión, dividimos entre 3. Digo entonces, x menos 2 sobre 3. Mayor o igual que ¿cuánto, profesor? Mayor o igual que menos 12 entre 3. Eso te da menos 4. Y esto menor que 6 entre 3 te da 2. Entonces, obviamente, el intervalo B, que ya está armadito acá, porque son los elementos que corresponden, sería desde menos 4 hasta 2. Más o menos vamos a marcar acá. Sería desde menos 4, que está acá, hasta 2, que estaría aquí. Así el caballero. Señoritas y señores. Este sería entonces el intervalo B, ¿no? Claro, denominado de esta manera. Ya. Ahora sí. Profesor, pero dice que es cerrado acá en 4. Ah, ya, acá es cerrado entonces. Y abierto en 2, o sea, acá es abierto. Bueno, con lo que nos quedamos nosotros es con la intersección de ambos, o sea, con lo común que hay entre el intervalo A y el intervalo B. Y eso común está acá. Ese es lo común, ¿te das cuenta? O sea que de aquí a acá, esto sería A intersección B. Esta es la intersección. Iría desde menos 4 hasta 1, lo común entre ambos, ¿no?
pero cerrado en 4 y cerrado también en 1. Ahí. Cerrado en menos 4 hasta menos 1, que también está cerrado. ¿Está bien? Desde menos 4 hasta menos 1. Entonces, esa sería la RPTA, caballero. Fácil y sencillo como todas. Muy bien. Muy bien. Continuando con la operación de intervalos, veamos ahora lo que es la diferencia, ¿no? Diferencia de intervalos. Una diferencia de intervalo consiste en tener un intervalo y quitarle los elementos de otro intervalo tras una intersección. O sea, cuando tú sabes que tú tienes dos intervalos comunes, o no necesariamente que sean comunes, pero el detalle es que tú te quedes solamente con los elementos netos de ese intervalo y le quites los elementos de otro intervalo si es que por si acaso tienen algo en común, porque de repente no los tienen. Entonces, en este caso sería el intervalo neto, la diferencia de ambos. Veamos entonces, ¿ya? Mira, imagínate que yo tengo acá la recta numérica, ahí está, la recta numérica, y en el cual por acá yo tengo un intervalo, que sea el intervalo A, por ejemplo, ¿no? Este es el intervalo A. Ya. Y por acá tengo el intervalo B, por ejemplo, ¿no? Este es el intervalo B. Entonces, se llama diferencia de intervalos a lo que tú le quites de A, lo común en B. Por ejemplo, si este es el intervalo A, y los intervalos comunes, o sea, los elementos comunes con B son esto lo que estás viendo, entonces, obviamente, acá es la diferencia, sería A menos B. ¿Te das cuenta? Claro, por supuesto. Y si tú haces lo contrario, o sea, a los elementos de B le quitas los comunes de A, entonces este intervalo también tendría nombre. Este que estás viendo, este sería los elementos de B quitándole los elementos de A, o sea, B menos A. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. Pero ahora, el intervalo tiene un extremo. El extremo de, por ejemplo, A menos B sería el mismo que está acá. Y este extremo que está acá también sería, obviamente, el de B, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es que lo que haya sido acá, por ejemplo, si acá el extremo hubiera sido cerrado, entonces el de A menos B va a ser abierto. ¿Te das cuenta? O sea, hubiera sido abierto, el de A menos B va a ser cerrado. Lo mismo pasa con esto. Cuando yo hallo B menos A, el extremo de B, el izquierdo, sigue siendo el mismo, ¿no? Pero acá el extremo en el cruce de ambos, depende del extremo de A. Si A, por ejemplo, hubiera sido abierto, entonces el extremo de este hubiera sido cerrado, o sea, lo contrario. Así como te expliqué en el anterior, es algo similar a esto, por si acaso. Entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer la diferencia de dos intervalos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, así es como nosotros lo podemos definir, cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo sería esta acá? Simplemente los elementos que van a coincidir, obviamente, con A, en este caso solamente, y este con B solamente, claro. Nosotros podemos describir esto de acá de la siguiente manera. Podemos decir, por ejemplo, A menos B es el intervalo de elementos X, ¿está bien? X, que pertenezcan a los reales, obviamente. Tal que X pertenece a A, o sea, el intervalo A, y X no pertenece al intervalo B. Entonces, así se podría describir, obviamente, la diferencia de A y B. Y, profe, la diferencia de B y A también sería lo mismo, pues, ¿no? B menos A sería el conjunto de elementos X que pertenecen a los reales, tal que X pertenece a B, obviamente serían todos los elementos que pertenecen a B, y X obviamente no pertenece a A.
Eso es lo que podemos observar ahí, ¿no? En este caso entonces sería de esta manera y en este otro caso también se escribiría de esa manera. Claro que sí, o sea, que pertenezcan a A, pero que no pertenezcan a B, obviamente. Y tiene que ser I porque obviamente la condición tiene que ser para ambos. Por supuesto. Fácil y sencillo como todas. Bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, bueno, que es un conjunto cuyos elementos son 2x, donde x varía entre 1 y 8, ¿no? Mayor o igual que 1, pero menor que 8. B, también los elementos que son 3x menos 6, tal que x es mayor que 0, pero menor que 4. Y te está pidiendo hallar b menos a. Entonces vamos a determinar, obviamente, esto a partir del dato que me están dando, ¿no? A ver, ¿cómo sería, profe? De la siguiente manera, sería a igual a 2x, donde x es mayor o igual que 1, pero menor que 8. ¿Está bien? Y luego b, obviamente que los elementos son 3x menos 6, tal que x es mayor que 0, pero menor que 4. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, este es A y este es B, por supuesto. Entonces, lo que yo voy a hacer es, a partir de esto, llegar a esta expresión, lógicamente, ¿no? Así como está acá. A partir de esto, llego a esta expresión. ¿Cómo lo hago? Fácil, pues, caballero, mira. Decimos, ya que x es mayor o igual que 1, pero menor que 8, para llegar a 2x, sería cuestión de multiplicarle por 2. Entonces acá por 2 sería 2x menor que 8. 8 por 2, 16. Y mayor o igual que 1 por 2, 2. Ahí está. Entonces, obviamente el intervalo A va desde 2 hasta 16. ¿Ya? Eso apréndetelo, por favor. Ahora B sería x, obviamente mayor que 0, pero menor que 4. Lo primero que voy a hacer es multiplicarle por 3. Entonces, por 3 sería entonces, acá sería 3x menor que 4 por 3, 12, y mayor que 0 por 3, 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Ahora le vamos a restar 6, menos 6 sería. Bueno, acá sería 3x menos 6, menor que 12 menos 6 es 6. Y acá mayor que 0 menos 6 es menos 6. Perfecto. Entonces el intervalo B varía desde C menos 6 hasta 6. ¿Está bien? Así es. Perfecto. Profesor, entonces ya tenemos nosotros esos intervalos. Puedo describirlo acá mejor, ¿ya? Para que lo veas mejor. Pero entonces el intervalo A va desde 2 hasta 16. 2 hasta 16. Acá cerradito porque dice mayor o igual y acá abiertito. Así es. El intervalo B sería desde menos 6 hasta 6. Menos 6 hasta 6. Acá es abierto y acá también es abierto. Ahí. Perfecto, profesor. Ahora sí hay que dibujarlo, bueno. Habrá que dibujarlo. Sería así. Comenzamos primero por A. A serían los elementos que van desde 2 hasta 16. O sea, desde 2 hasta 16. Ahí está. Este es el intervalo A, entonces. ¿Está bien? Ya, el 2 es cerrado, acá es cerrado. Y el 16 es abierto. Perfecto. Ahora, bueno, ya que este de acá es el intervalo obviamente A, ahora veamos el intervalo B. El intervalo B va desde menos 6 hasta 6. O sea, más o menos por acá está menos 6 y acá está 6. Ya. Bueno, así más o menos sería esta acá, ¿no? Claro que sí.
Ya, entonces decimos, profesor, este sería el intervalo que va desde menos 6 hasta 5. Ya. Bueno, obviamente en los dos casos es abierto. ¿Está bien? Porque abierto y abierto. Este es B. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo B menos A. B menos A sería esto de acá, pues, ¿no? Porque esto de acá sería A menos B, pues, ¿no? A quitándole B. En cambio, B menos A sería AB quitándole A. Ya, profesor, entonces este intervalo es B menos A. Perfecto, profesor. Ya, ¿cómo sería? Sería de la siguiente manera. B menos A es el intervalo, a ver, que va desde el menos 6 hasta 2. Desde el menos 6 hasta 2. Ya, pero acá hay un pequeño detalle. Desde el menos 6 acá es abierto el problema. Toma el extremo de B, pues a ver. Y acá hasta 2. Profe, pero acá es cerrado. En el caso de, como hay como ellos, como ya te había explicado esto acá en la intersección, cuando tú pides B menos A, si acá es cerrado, acá tendría que ser abierto. O sea que acá sería abierto. Así de esa manera, ¿no? Si acá hubiera sido abierto, acá sería cerrado. O sea, este extremo sería cerrado. O sea, el extremo en común es lo que va a cambiar, pero el otro extremo que está libre, obviamente ese no cambia, ese sigue siendo el mismo. Abierto, abierto. Así. Y esto, señoras y señores, sería la RPTA del problema. Claro que sí. Fácil como todas. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, dado los intervalos A, que es, bueno, los elementos 6x menos 2, tal que x es mayor o igual que 1, pero menor que 6. Y B, obviamente, de elementos x menos 2 sobre 4, tal que x es mayor que 2, pero menor o igual que 10. Halla la longitud de A menos B aumentado por la longitud de B menos A. Perfecto. Entonces, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Para lo cual primero voy a recordarle que, como acá tengo yo el intervalo A, que sería el intervalo de un conjunto de elementos 6 menos 2x, tal que x es mayor o igual que 1, pero menor que 6. Claro, también además tengo yo B, que es obviamente de elementos x menos 2 sobre 4, tal que x es mayor que 2, pero menor o igual que 10. Así es. Muy bien, entonces tal y como estamos observando acá, nosotros vamos a hallar obviamente la longitud de los intervalos diferencia, ¿no? La diferencia de los intervalos. El primer intervalo que vamos a observar acá sería de elementos 6 menos 2x, pero x vale esto. Entonces vamos a aplicarle eso, ¿ya? Digo, entonces x es mayor o igual que 1, pero menor que 6. Lo primero que voy a hacer es multiplicarle por menos 2. A la hora de multiplicarle por menos 2, ¿sabes qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ambos elementos van a cambiar a la hora que se multipliquen. O sea, que acá va a ser mayor y acá va a ser menor o igual, x. El de acá sería menos 1 por menos 2, menos 2. Y el siguiente sería 6 por menos 2, menos 12. Muy bien. Bueno, acá ya no va a ser x, sino será menos 2x. Así, tal y como estás observando. Ya, el siguiente paso sería sumarle 6. Decimos entonces más 6. Entonces acá, ¿cómo sería, profe? Acá sería menos 2x más 6, o sea, mejor dicho, 6 menos 2x. Acá mayor y acá menor o igual. Sería menos 2 más 6, 4 positivo. Y acá menos 12 más 6, 6 negativo. ¿Te das cuenta? Ese sería entonces el intervalo A, lógicamente. Lóxico, que va desde menos 6 hasta 4. Digo entonces por eso A sería igual al intervalo que va desde menos 6 abierto hasta 4 cerrado. Así es. Perfecto. El siguiente sería desde 2 hasta 10. X es mayor que 2, pero menor o igual que 10.
¿Sí? Primero lo que vamos a hacer es restarle 2. Sería entonces x menos 2. Bueno, o sea, lo que estamos haciendo, te vuelvo a recalcar, es restarle 2. Bueno, entonces al restarle 2 sería x menos 2 mayor que 2 menos 2 sería 0. Pero menor o igual que 10 menos 2 sería 8. ¿Te das cuenta? Claro, ahora, bueno, tal y como estamos observando acá, sería esto de acá, ¿no? ¿Cuánto? Sería dividir entre 4 a cada uno de ellos. Entonces, profesor, a este le divide entre 4 y a este le divide entre 4. Ahí, entonces sería x menos 2 dividido entre 4, ¿no? A todo lo voy a dividir entre 4. Entonces acá sería, ¿cuánto sería, profesor? Sería 8 entre 4, 2. Y acá mayor que 0 entre 4, 0. O sea, el intervalo de b entonces sería igual a desde 0, voy a poner así, lógicamente acá sería, profesor, abierto, desde 0 hasta dónde, profe, hasta 2. Hasta 2. Obviamente eso sería, ¿no? Cerrado acá en este caso. Ya, profe, entonces ya tenemos esto, entonces, y digo, ahora lo que voy a hacer es trazar los, obviamente, intervalos que vale de menos infinito hasta el más infinito. Ya, el primer intervalo sería de menos 6 hasta 4, que es A, obviamente. Entonces el profesor A sería desde menos 6, abierto obviamente, hasta 4, cerrado. Ya está, perfecto. Profe, entonces este sería el intervalo de A. Ahora me falta el intervalo de B, que sería de 0 a 2. 0 está más o menos por acá y 2 está por acá. Sí. Entonces de 0 a 2 sería de acá nomás. De 0 a 2. Muy bien, acá es cerrado y acá es abierto. ¿Ya? Ya. Este sería el intervalo B entonces. Muy bien, entonces ya tenemos cada uno de ellos. Lo que me está pidiendo es obviamente ahí la longitud de A menos B aumentado con la longitud de B menos A. En primer lugar voy a hallar A menos B. El intervalo A menos B sería obviamente, ¿quién, profesor? Sería igual a lo de A, pero quitándole B. Entonces si yo le quito a B sería este espacio más este espacio. Esto es lo que está. O sea, sería desde menos 6 abierto hasta 0, pero en este caso como era abierto será cerrado. Hasta 0 cerrado. Unido con el intervalo desde 2 hasta 4. Como acá es cerrado, entonces sería abierto. Desde 2 hasta 4 cerrado. Claro. Ahora, si yo calculo B menos A, sería cuestión que a todo B le quite A. Pero mira, si a B le quito A, como A es más grande obviamente, se va, pues, ¿no? O sea, se va todo. Quiere decir que en este caso sería el conjunto vacío. Su intervalo. Solamente nos interesan estos de acá nada más. Pero como le está pidiendo la suma de las longitudes, la longitud de un intervalo se calcula así de esta manera, como la diferencia de sus extremos. O sea, 0 menos 6. Más el otro sería 4 menos 2. Más, y el otro sería vacío, o sea, 0. ¿No? Entonces acá sería 6 más 2, 8. 8 sería la respuesta. Claro que sí. Fácil y sencillo, como todas. Así se resuelve este tipo de problemita. Muy bien, claro que sí. Entonces, continuando con las operaciones con los intervalos,
Veamos nosotros el complemento de un intervalo. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos del complemento de un intervalo? Veamos entonces a continuación. A ver, digamos nosotros entonces, estamos hablando acerca del complemento de un intervalo. Ya está. A ver, profe, ¿cómo sería esto? Mira, imagínate que tú tienes un cierto conjunto A, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Obviamente los límites de este son desde menos infinito por la izquierda y más infinito por la derecha. Como te vuelvo a recalcar, suponte que el conjunto A está definido por este conjunto que estás viendo ahí. O sea, este sería el conjunto A. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál sería el complemento de ese conjunto? Bueno, simplemente déjame decirte que si este es el conjunto A, que bueno, imagínate que va desde A minúscula hacia el más infinito. Entonces, el complemento obviamente sería desde el punto A hacia el menos infinito. Este de acá sería el complemento de A. A complemento, o si no, así. Cualquiera de las dos es la misma representación, por si acaso. Entonces, así es como se representa el complemento de A, ¿no? del intervalo A. Entonces, el complemento de este intervalo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al conjunto de valores X, obviamente, que pertenezcan a los reales, tal que X no pertenece al conjunto o al intervalo A. O sea, todos los valores que no pertenezcan a A y que estén dentro del conjunto de los números reales, obviamente están en el complemento de A. ¿Te das cuenta? Es por eso. Si acá, por ejemplo, es abierto, acá es cerrado. Si acá es cerrado, acá es abierto. O sea, lo contrario, ¿por qué? Porque obviamente no tiene que tomar en cuenta ahí. ¿Ya? Por si acaso. O sea, por ejemplo, si acá es cerrado, acá el complemento sería abierto. O si acá el conjunto era abierto, acá será cerrado. Así de fácil y sencillo como todas. Veamos el siguiente ejemplo a continuación, en el cual nos dice, hay el intervalo A, considerando que A corresponde a este de acá. Bueno, A' viene a ser el complemento de este intervalo, tal y como estás observando, ¿no? Obviamente este intervalo está descrito en forma de conjunto, pero vamos obviamente a darle forma para poder trabajar con él. Bueno, ¿cómo sería el profesor? Bueno, fácil, ¿no? Tenemos, profesor, el intervalo A sería de la siguiente manera, es el conjunto de elementos 2x menos 4, tal que x es mayor que 3. Ahí está. Así sería, ¿no? Ya, perfecto, profesor. Es de esa manera. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer para trabajar con ello, vamos a decir, bueno, trabajamos acá con x mayor que 3, pero yo quiero 2x. Entonces lo que voy a hacer, en primer lugar, es multiplicarle por 2. Multiplicándole por 2, acá sería 2x mayor que 6, ¿no? Porque 3 por 2 es 6. Pero dice menos 4, ahora le voy a restar 4. Menos 4. Entonces, en vez de 2x, voy a poner 2x menos 4. Mayor que ¿cuánto, profe? Mayor que 6 menos 4 sería 2. 2x menos 4 es mayor que 2. Eso quiere decir que A corresponde a ser el intervalo mayor que 2, o sea, desde 2 hacia el más infinito. Claro, porque es mayor que 2, ¿no? Bueno, gráficamente lo podemos expresar al intervalo A, sería de esta manera. Estamos viendo por acá menos infinito y por acá más infinito. Entonces, el intervalo A obviamente va desde 2
hacia el más infinito, ¿no? O sea, esta de acá, obviamente esta de acá es el intervalo A, pero es abierto en 2 por si acaso. Claro, ahí dice, ¿no? Mayor, abierto. Entonces, el complemento de A, obviamente, es el excedente a ello. ¿Cómo es eso? Claro, iría de 2, pero para el otro lado, pues, ¿no? O sea, lo que le falta para llegar a completar el conjunto de los números reales. O sea, esto de acá vendría a ser el complemento de A. Como acá es abierto, entonces acá sería cerrado, como te expliqué anteriormente, ¿no? Este de acá es el complemento de A. Quiere decir entonces, profesor, que el complemento de A será igual a quién, profe, al intervalo que va desde menos infinito hasta 2. Desde menos infinito hasta 2 cerrado. Claro, así de fácil y sencillo sería esto de acá. Fácil como todas, obviamente, ¿no? Así es. Claro que sí, caballero. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo en el cual nos dice, hay un intervalo B', o sea, el complemento obviamente, considerando que el intervalo B está compuesto del conjunto de elementos x menos 4 sobre 3, tal que x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 16. Bueno, entonces vamos a trabajar obviamente con este intervalo y luego sacamos el complemento, tal y como sabemos nosotros, ¿no? Diremos entonces, profesor, acá tenemos el intervalo B, obviamente, de elementos x menos 4 sobre 3, tal y como se dice ahí, tal que, obviamente, este x es mayor o igual que menos 2, pero menor que 16. Ya está. Profe, entonces, lo que hacemos nosotros es comenzar con este de acá, y vamos a darle forma a x para que corresponda a estos elementos. Sería entonces x, profesor, menor que 16, pero mayor o igual que menos 2. Lo primero que voy a hacer es a eso restarle 4. Entonces a todo le voy a restar 4 primero. Entonces acá sería, profesor, x menos 4 menor que 16 menos 4 sería 12. Y acá mayor o igual que menos 2 menos 4 sería menos 6. Siguiente paso sería dividirlo entre 3. Dividimos entre 3, entonces acá ya tendría x menos 4 sobre 3, porque lo estoy dividiendo entre 3. Y esto es menor que 12 entre 3, 4. Y esto es mayor o igual que menos 6 entre 3, menos 2. Perfecto. O sea, quiere decir entonces que B corresponde al intervalo de elementos que van desde menos 2 hasta 4. Ah, ya. Entonces B sería eso, ¿no? Intervalo que va desde menos 2, obviamente, hasta 4. Obviamente menos 2 es cerrado porque dice mayor o igual, cerradito. Y 4 sería abierto porque es menor, pues, ¿no? Así es. Mayor o igual acá sería cerrado y acá menor, obviamente abierto. Profe, ¿cómo se grafica esto? Muy fácil y sencillo. Sería así de esta manera. Tenemos nosotros el intervalo, acá la recta numérica que va desde el menos infinito hasta el más infinito. Y tomamos los dos puntos, menos 2 y 4. Menos 2 por acá y por acá 4. Entonces, el intervalo B obviamente sería este de acá. Claro que sí. Bueno, acá el menos 2 es cerrado y el 4 es abierto. Ahí está. Entonces corresponde hacer este intervalo. ¿Te das cuenta? Este de acá entonces es el intervalo que va desde menos 2 hasta 4, o sea, mejor dicho, es el intervalo B. Pero a mí me está pidiendo el complemento, pues, ¿no? El complemento obviamente es lo que le falta para llegar a ser toda la recta, pues, no todos los reales. Eso sería el complemento. Entonces obviamente sería de aquí hacia la izquierda. Todos estos elementos corresponden a ser el complemento. Como acá es cerrado, acá será abierto. Y luego acá también, pues, ¿no? Porque para la derecha también no es ilimitado, entonces el complemento sería esto también. Como acá es abierto, acá será cerrado. Bueno, entonces, tal y como estás observando ahí, estos dos
corresponden a ser el complemento de B, por si acaso. Claro que sí. O sea, en otras palabras, el intervalo B', que es el complemento de B, correspondería a ser el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 abierto. Desde menos infinito hasta menos 2 abierto, ¿no? Entonces abierto por acá, entre coma, y abierto por acá. Y ahora esto unido con el intervalo que va desde 4 hasta el más infinito. Desde 4 hasta el más infinito. Así es. Bueno, acá sería cerrado, ¿ya? Claro, porque como acá era abierto, entonces acá es cerrado. Así lo ponemos. Hay que tener cuidado ahí a la hora de colocarlo, porque uno de estos más que te falle y se malogró todo el problema, por si acaso. Por eso te digo, eso de acá lo que me salen si es abierto o cerrado para el complemento depende del otro, siempre va a ser opuesto, ¿no? Cerrado, abierto, abierto, cerrado, por eso. Simplemente, así de fácil y sencillo como todas. Esta sería la respuesta final. Claro que sí. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual me dice, sean los intervalos A, bueno, representado de esta manera, ¿no? Como intervalo cerrado en menos 3 y abierto en 3. B, que sería un intervalo abierto, obviamente, de 0 hacia el infinito. Bueno, es un intervalo no acotado, obviamente, ¿no? Porque un extremo es infinito. Y C sería el intervalo de 0 a 1, abierto también en ambos. A menos B unión C. Bueno, eso es lo que vamos a calcular en primer lugar. Lo que vamos a hacer es dibujar lo que nos están pidiendo, ¿no? Primero voy a dibujar A menos B. Entonces, A dice que varía desde menos 3 hasta 3. Entonces sería desde menos 3 hasta 3. Este sería A entonces. Cerrado en menos 3 y abierto en 3. Perfecto. Entonces decimos, esto es lo que tú estás viendo acá, es el intervalo A. Ya, ahora veamos el intervalo B, que iría desde 0 hasta el más infinito. 0 más o menos está por acá. 0, pero es 0 abierto, ¿no? Claro. El profesor abierto hasta el más infinito, o sea, para allá, ¿no? Porque acá está el más infinito y acá está el menos infinito. Entonces, B sería esto, que iría desde 0 hasta el más infinito. 0 obviamente es abierto, acá sería abierto. Y todo lo demás, ¿no? Ahí está. Eso sería, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Entonces, lo que me está pidiendo a mí es primero A menos B. Bueno, A menos B es que todo el conjunto A yo le quite los valores de B. O sea, sería esta expresión que está aquí. Este sería A menos B. ¿Y eso a qué va a ser igual, profesor? Bueno, va a ser el intervalo que va desde menos 3 hasta 0. Bueno, obviamente menos 3 sería cerrado. Ahí está. Hasta 0. 0, bueno, como es abierto o cerrado, profesor. Lo que pasa es que este es abierto. Como este acá es común entre ambos, al hacer la diferencia cambia. Bueno, como es abierto se convierte en cerrado. Así es. Muy bien, profesor. Entonces ya tengo el intervalo A menos B. Ahora, ese intervalo A menos B lo voy a unir con C, dice, ¿no? Ya, entonces me aplico de manera particular y digo, profesor, voy a unir ambos intervalos. Primero voy a dibujar el intervalo A menos B, que iría obviamente desde menos 3 hasta 0. Sería este de acá, ¿no? En ambos casos dice que es cerrado. O sea, este es cerrado y este también cerrado. Entonces ya tenemos el intervalo, obviamente A menos B sería ese intervalo. Ya, eso dice que lo voy a unir con C. C es el intervalo que va desde 0 hasta 1 abierto en ambos casos. O sea, C iría desde 0, mira, ahí está 0. Desde 0 hasta 1. Hasta 1. En ambos casos abierto, o sea, abierto acá y acá abierto también.
Este es el intervalo C. Bueno, déjame decirte que la unión es coger todo, ¿no? Lo común o lo no común, todo se tiene que coger. O sea, esta acá es la unión. Esa ahí sería entonces A menos B unido con C. ¿Y a qué va a ser igual por hacer eso? Bueno, como se está uniendo todo sería la unión, pero a ver, vamos a ver el punto 0. El punto 0 sí pertenecía a A menos B, pero no pertenecía a C. Entonces en el conjunto se queda. Sería entonces el intervalo que va desde menos 3 hasta 1. Eso sería, claro que sí. El menos 3 cerrado y el 1 abierto. Muy bien. Fácil y sencillo como todas, claro. Muy bien, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice, dado los intervalos x mayor o igual que menos 4 pero menor que menos 3 y y mayor que menos 1 pero menor o igual que 2, determina la variación de las siguientes expresiones, x menos y, b que sería x menos x por y c que sería 2y cuadrado sobre x más 1. Bueno, vamos a hallar eso entonces, ¿ya? En primer lugar diremos x es mayor o igual que menos 4, entonces ponemos por acá x mayor o igual que menos 4, pero menor que menos 3. Ya, perfecto. Y y, obviamente es mayor que menos 1, pero menor o igual que 2. Ahí tenemos eso. Ya, entonces tenemos acá la primera expresión a, que es x menos y. X menos y. Sería entonces acá x menos y. Primero voy a hallar menos y. Tomando en cuenta que y es mayor que menos 1, pero menor o igual que 2, primero lo que hago es multiplicar. Multiplico por menos 1. Al multiplicar por menos 1, acá yo voy a tener menos y. Y acá sería, bueno, al multiplicar por menos, obviamente estos intervalos cambian. O sea, acá va a ser mayor o igual y acá sería menor. Entonces, menos 1 por menos 1 sería 1. Y acá 2 por menos 1, menos 2. Y esto ahora lo voy a sumar con el x. Bueno, el x, cuya variación es mayor o igual que menos 4, pero menor que menos 3. Entonces procedo yo a sumar esto de acá. ¿Está bien? Y digo entonces x menos y es mayor o igual que, ¿cuánto, profesor? Ah, ya, sería menos 6, pero menor que 1 menos 3 menos 2. Perfecto. Entonces el intervalo del cual estamos hablando, que sería x menos y, sería desde menos 6 hasta menos 2. Claro que sí. Ese sería el intervalo. Cerrado por aquí y abierto por aquí, ¿no? Por el mayor igual y por el menor. Así es. Esto, señores y señores, es lo que a mí me estaban pidiendo calcular. Claro que sí. Determine esta variación, o sea, ese intervalo. Muy bien. Muy bien. Veamos ahora el caso B, en el cual nos dice hallar la variación de x menos x por y. Entonces sería así el caso B, cuya variación sería x menos x por y. Bueno, factorizando x, acá sería x por, bueno, acá factorizo, me queda 1, y acá menos, factorizo y me queda y. Ahí, entonces sería x por 1 menos y. Claro que sí. Profe, ahora ya tenemos esa expresión, entonces vamos a determinar ello, ¿no? Ya, profe, ¿cómo haríamos entonces acá en este caso? Para determinar este producto, primero tengo que trabajar con esto, o sea, 1 menos y. Obviamente tengo acá y. Y es mayor que menos 1, pero menor o igual que 2. Entonces, primero lo que voy a hacer es conseguir menos y. Entonces multiplico por menos 1, y acá sería menos y estos intervalos cambian, ¿no? Claro, como tú ya sabes, menos 1 por menos 1, 1. 2 por menos 1, menos 2. Siguiente paso sería sumarle 1. Ahora le sumo 1, sería entonces más 1. Entonces, profesor, al sumarle 1, acá sería 1 menos y, mayor o igual que menos 2 más 1, sería menos 1. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Y profesor, y acá sería 1 más 1 sería 2.
Ya. Entonces ya tenemos esa expresión, tal y como nos pedían, ¿no? O sea, 1 menos y. Ya, profe. Entonces, dado esto, vamos a multiplicar entonces con x, ¿no? Yo sé que x tiene una variación que sería entre menos 4 y menos 3, o sea, mayor o igual que menos 4 y menor que menos 3. Y 1 menos y tendría una variación que va desde, obviamente, mayor que menos 1, pero menor que 2. Ya está. Entonces, a la hora que yo multiplique x por 1 menos y, este acá tendrá, obviamente, este será mayor o mayor o igual, como sea, de un número, y este también será menor o menor o igual de otro número. Pero no se sabe qué número, ¿no, profesor? Claro. Estos números que voy a sacar es multiplicando las posibles combinaciones que puede ser multiplicando los números que estás viendo acá, pero obviamente tienen que ser de aquí con los de acá. Por ejemplo, mira, menos 4 por menos 1 te da 4. Menos 4 por 2 sería menos 8. Luego ahora con esta, menos 3 por 1, 3. Y menos 3 por menos 2, menos, ¿cuánto, profesor? Menos 6. Muy bien. Entonces, esos son los posibles números que estamos observando ahí. ¿Cuál cogemos, profesor? Cogemos el menor de todos ellos, que sería menos 8, y el mayor de todos ellos, que sería 4. Entonces, 8 lo pongo por acá, menos 8, y 4 lo pongo por acá, 4. O sea, el mayor de todos y el menor de todos. Ya, pero menos 8, ¿cómo se obtuvo? Multiplicando menos 4 por 2. Este mayor o igual y este menor. Entonces, obviamente, manda el menor. Sería este. Ya, o sea, entre un intervalo cerrado y uno abierto, manda el abierto, obviamente. Y ahora este 4, ¿cómo se obtuvo, profesor? Multiplicando menos 1 por menos 4 por menos 1. Ambos son cerrados. Entonces, el intervalo también es cerrado. O sea, para que el intervalo resultado final, para que el resultado final luego de la multiplicación quede cerrado, es porque los dos fueron cerrados a la hora de multiplicarse. Si no, no puede ser de esa manera. ¿Ya? Entonces iremos, el intervalo que acá me están pidiendo es de x por 1 menos y eso sería desde menos 8 hasta 4. Abierto en 8 y cerrado en 4. Eso, señoras y señores, sería la RPTA de mi problema. Fácil y sencillo como todas. Claro. Muy bien. Veamos entonces este caso en el cual nos dice allá también el intervalo de 2y cuadrado sobre x más 1. Muy bien. Entonces iremos, profesor. Lo que me está pidiendo a mí es el caso C, que es 2y cuadrado sobre x más 1. Bueno, esto es lo mismo a decir bueno, la multiplicación de 1 sobre x más 1 por 2y cuadrado. Lo mismo. Al final 2y cuadrado por 1 te sale 2y cuadrado sobre el mismo denominador que es x más 1. Eso lo hago para poder calcular obviamente 1 sobre x más 1 y 2y cuadrado aparte, pues, ¿no? Ya, primero calcularemos esto. Sería, tomando en cuenta que x es mayor o igual que menos 4, pero menor que menos 3. Entonces lo primero que hago es sumarle 1. Sumamos 1, entonces sería acá x mayor o igual que menos 4 más 1 sería, ¿cuánto? Menos 3. Claro que sí. Y este acá, menor que menos 3 más 1 sería menos 2. Ahora lo que vamos a hacer es invertirlos. Ahora invertimos ambas expresiones, ¿no? Luego de haberle sumado 1, obviamente, o sea que acá tenemos x más 1. Luego de haberle sumado 1, entonces ahora lo procedo a invertir y sería 1 sobre x más 1. Perfecto. Entonces a la hora que yo invierto, obviamente las desigualdades cambian. Acá ya no va a ser menos 3, sino va a ser menos un tercio, o sea, el inverso, ¿no? Y acá también igual, no va a ser menos 2, sino va a ser menos un medio. Pero es lógico que acá, a la hora de cambiarlo, obviamente también los intervalos cambian, porque ahora
1 sobre x más 1 será menor o igual que menos un tercio y mayor que menos un medio. Eso es lo que se va a cumplir acá en este caso. Ya tenemos entonces la variación de 1 sobre x más 1. Ahora me falta esta variación. ¿Cuál sería esa variación, profesor? Sería entonces 2y cuadrado, ¿no? En primer lugar, yo sé que y es mayor que menos 1, pero menor o igual que 2. Al elevarlo al cuadrado sería y al cuadrado, porque ese es el primer paso. Obviamente, como está entre un negativo y un positivo, siempre se va a decir que es mayor o igual que 0. Siempre. Y va a ser menor o menor o igual que el cuadrado mayor de los dos. Por ejemplo, menos 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4, entonces va a ser menor o igual que 4. O sea, corresponde a su mismo signo, por eso. Entonces decimos, profesor, que y cuadrado va a estar entre 0 y 4. Pero como me dicen, profesor, 2y cuadrado, entonces sería este por 2. 2y cuadrado. Mayor o igual, bueno, acá sería mayor o igual y acá menor o igual, ¿no? Mayor o igual que 0, en este caso por 2 sería 0. Y acá 4 por 2, 8. Sería 8. Claro que sí. Ahora lo que yo voy a hacer es proceder a multiplicar esta expresión con esta expresión que está viendo ahí. Sí, sería por 1 sobre x más 1. Este de acá que varía obviamente mayor que menos un medio, pero menor o igual que menos un tercio. Ya está, profesor, entonces procedo a multiplicar como usted ya sabe. Obviamente acá a la hora de multiplicar voy a tener este por este y me va a dar 2y cuadrado sobre x más 1. A una variación que sería, como ya te había explicado anteriormente, la multiplicación así de cada uno de ellos en forma directa, ¿no? O sea, sería 0 por menos un medio, 0. 0 por menos un tercio, bueno, en este caso tendría que ser 0 también, pues, ¿no? O sea, 0, cualquiera de ellos. Ya, y ahora 8 por menos un medio sale menos 4. Y 8 por menos un tercio sale ¿cuánto, profesor? Allá sale menos 8 tercios. Obviamente, ¿quién es el menor de todos? A ver. Este de acá sale más o menos 3, y tanto, ¿no? Entonces, bueno, 3,3, algo así. Esto al dividir obviamente es mayor que menos 4, entonces menos 4 es el menor de todos. Y acá menos 4. Y 0 es el mayor de todos, o sea, acá iría 0. Ya, este menos 4 se obtuvo multiplicando ¿quién, profesor? Ya, 8 por menos un medio. Mayor o igual, mayor. Entonces obviamente sería mayor. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dice esto? Por supuesto. Ya, y ahora 0 por esta cantidad menos un medio, profe, pero también puede ser 0 por esto. Entonces no conviene hacer esto, mayor o igual y acá menor o igual, cerrado y cerrado. Entonces puede existir obviamente esa multiplicación. Quiere decir entonces que sea menor o igual que 0. O sea, esta cantidad entonces sería mayor que menos 4, pero menor o igual que 0. Así es. Entonces, ese es el intervalo que se está ampliando, desde 4 hasta 0. Abierto en menos 4 y cerrado en 0. Claro que sí. Así de fácil y sencillo como todas. Muy bien. Obviamente estos serán los elementos de los cuales me están hablando, ¿no? Para que van a ir en los extremos. Por supuesto. Siempre es agarrar el menor de todos y el mayor de todos. Muy bien.